Hola a todos y bienvenidos una vez más a otra historia de película, dedicado como siempre para todos aquellos amantes de las historias basadas en hechos reales. Pues bien, hoy les contaré la historia de Gypsy y Didi y de cómo una enfermedad puede provocar un sinfín de mentiras, crear enfermedades médicas para obtener atención, simpatía y ganancias financieras, terminando en un macabro asesinato. Estos hechos fueron de inspiración para adaptar esta historia a la película Corre, que también se hizo la serie The Act, además de diferentes documentales sobre este caso. Ya sabes que en este canal nos dedicamos a contarte la verdadera historia de aquellas películas basadas en hechos reales. Pues bien, sin más que decir, comenzamos con otra extraordinaria historia real. Claudine Petra nació el 3 de mayo de 1967 en la pequeña comunidad de Chack Bay del estado de Luisiana en Estados Unidos. Pero a lo largo de este video nos dirigiremos a Claudine como Didi, ya que es más conocida con este nombre. Pues bien, Didi creció en un entorno familiar donde no le faltó de nada. Fue uno de los 5 hijos de Claude Anthony Petra y Emma Louise Chisler. Pero la familia recuerda que Didi desde pequeña tenía una naturaleza vengativa y caprichosa, además de la mala costumbre de robarle a la familia, aunque no se lo tomaron con exageraciones de comportamiento, ya que creían que era una manera de llamar la atención cuando algo no le salía bien o como ella quería. Pero también se sabe que este comportamiento no nació de la nada. Se dice que la madre de Didi también tenía esos malos hábitos de robar en tiendas comerciales y que en muchas ocasiones tuvo que enfrentarse a juicios por robo. Después de la escuela secundaria, Didi se convirtió en auxiliar de enfermería. Sin embargo, poco ejerció su profesión, ya que fue despedida de diferentes hospitales por razones desconocidas. Cuando Didi tenía 24 años, conoció a un joven mucho menor que ella. Este se llamaba Rod Blanchard, que solo tenía 17 años. La pareja se llevaba con 7 años de diferencia. Comenzaron a salir y a disfrutar de su noviazgo por muy poco tiempo, ya que Didi rápidamente quedó embarazada, que por lo visto esperaban a una niña, y la pareja se casó poco después. Pero el matrimonio apenas duró unos meses, ya que antes de que la bebé naciera, la pareja se divorció. Rod se dio cuenta de que no estaba enamorado de ella y que se casó por razones equivocadas. Aunque Didi en un principio intentó salvar su matrimonio, Rod no estaba dispuesto a continuar con esta relación. Posteriormente, el 27 de julio de 1991, nació la niña, a la que llamaron Gypsy Rose Blanchard. A la madre le gustaba el nombre de Gypsy y el padre era fanático de Guns N' Roses. De ahí viene el nombre de la niña. Después del nacimiento, Didi, al verse sola, se vio obligada a volver a vivir con su familia para cuidar a su hija. Rod, a pesar de la separación, se comprometió a ayudar con los gastos de la niña y que siempre estaría pendiente de ella. Aunque él intentó ser parte de la vida de su hija durante el primer año, estaba claro que su madre no iba a permitir que eso sucediera. No obstante, continuó realizando los pagos mensuales de $1,200 por la manutención de su hija. El inicio de una enfermedad. Según Rod, que veía a su hija en los primeros meses, sabía que tenía a una niña totalmente sana y sin ningún problema, pero recuerda que cuando Gypsy tenía 3 meses, Didi, la madre, estaba convencida de que la bebé tenía apnea del sueño. Es decir, que una persona deje de respirar mientras duerme durante varios segundos. Y por esta razón comenzó a llevarla al hospital, donde pasó varias noches con un monitor de sueño. Pero en las pruebas que le realizaron los médicos no encontraron signos de la afección. Didi hizo caso omiso a los resultados médicos y continuó con esta mentira. Posteriormente, la madre se convenció de que Gypsy tenía diferentes problemas de salud que atribuyó a un trastorno cromosómico no especificado, es decir, que
que la niña tendría discapacidad de aprendizaje y posteriormente también afirmó que Gypsy tenía distrofia muscular, una enfermedad genética que causa una degeneración y debilidad del músculo esquelético, lo que la dificultaría a Gypsy caminar con normalidad. Y fue por esta razón que la niña fue obligada a usar un andador. Y como Didi era enfermera, ella se encargaría de los cuidados de su hija, por lo que la familia no tenía que preocuparse. Así, la niña fue creciendo con el riguroso cuidado de su madre. Cuando Gypsy tenía 7 u 8 años aproximadamente, dio un paseo en la motocicleta de su abuelo y sufrió un accidente menor en el que se hizo una raspadura en la rodilla. Didi rápidamente la llevó al hospital y regresó con la historia de que los médicos le habían dado una silla de ruedas para la niña y que debido al accidente su distrofia muscular había empeorado. Lamentablemente en 1997 Didi perdió a su madre, pero los familiares declararían años más tarde que siempre hubo sospechas de que Didi, que entonces cuidaba de su madre, pudo haber causado la muerte de su madre por inanición, es decir, dejarla pasar hambre. También se supo que la tenía en un estado lamentable de higiene, pero esto quedó solo en sospechas. Gypsy a menudo iba también con sus padres a los eventos de las Olimpiadas Especiales, que es la organización deportiva más grande del mundo para niños y adultos con discapacidades intelectuales y discapacidades físicas que se celebran cada 4 años. En 2001, Gypsy fue nombrada reina honoraria del Crew of Mid-City, un desfile orientado a los niños que se llevó a cabo durante el festival Mardi Gras en Nueva Orleans. Y aquí es cuando vendría la primera mentira sobre su edad, ya que Didi afirmaba que Gypsy tenía 8 años cuando en realidad ya tenía 10. Pero además, Gypsy ya había dejado de ir a la escuela después del 2º grado. Es más, posiblemente incluso desde el jardín de infancia no había asistido a la escuela. Pero entonces, ¿cómo hizo para recibir educación y aprender a leer? Pues Didi se encargó de su educación en casa, porque supuestamente las enfermedades de Gypsy habían empeorado. Más tarde se creyó que esto había sido un intento de aislar a Gypsy para continuar con el abuso y sometimiento. Mientras tanto, el padre de Gypsy, que intentaba no perder contacto con su hija y que en muchas ocasiones Didi le puso impedimentos, se volvió a casar. Ese mismo año, Didi se mudó nuevamente con su padre y ahora su madrastra Laura. Pero la convivencia tampoco sería tan pacífica, ya que cuando Didi preparaba la comida para su madrastra Laura, la envenenaba con Roundup, un herbicida utilizado para matar hierbas y malezas que dañan los cultivos. Su principal ingrediente activo y que lo convierte en un producto cancerígeno es el glifosato. Este envenenamiento provocó a Laura una enfermedad crónica, pero además durante el tiempo que vivió con ellos, Didi fue arrestada por varios delitos menores, incluida la emisión de cheques sin fondos. Toda esta situación hizo que la relación en esta casa fuera insoportable, razón por la que su padre y su madrastra comenzaron a confrontarla regularmente sobre el trato hacia Gypsy y también expresaron las sospechas sobre la salud de su madrastra Laura. Didi, al sentirse acorralada, rápidamente hizo las maletas, cogió a Gypsy y se fue a los suburbios de Slidell en Nueva Orleans. Y por arte de magia, la salud de Laura volvió a la normalidad poco después, lo que confirmaría sus sospechas. En esta nueva ciudad, Didi y Gypsy vivirían en viviendas públicas. Los gastos lo pagarían con los pagos de manutención infantil de Rod y la asistencia pública que Didi recibía debido a las supuestas condiciones médicas de su hija, por lo que económicamente estaban cubiertas. Pasaron la mayor parte del tiempo visitando a varios especialistas, donde buscaban tratamientos para las enfermedades que Didi afirmaba que su hija padecía. Pero ahora también afirmaba que la niña padecía problemas de audición y visión. Más tarde le realizaron una biopsia muscular, pero no encontraron ningún signo de la distrofia muscular que Didi afirmaba que la niña tenía. Pero sí, logró asegurar el tratamiento para los otros supuestos problemas de su hija. Posteriormente, la madre también afirmó a los médicos que Gypsy sufría convulsiones cada poco mes y para ello los médicos simplemente le recetaron medicamentos anticonvulsivos. Además, a la niña se le realizaron varias cirugías durante ese tiempo
y Didi con frecuencia llevaba a Gypsy a la sala de emergencias por dolencias menores. Aunque el padre de Gypsy a menudo junto a su ahora esposa visitaban a la niña durante los primeros 10 años de su vida, eventualmente Didi comenzó a limitar las visitas y en varias ocasiones que había planeado visitar a su hija, simplemente Didi no respondía a las llamadas ni mensajes de texto. Luego, semanas después, Didi se excusaba diciendo de que Gypsy había estado en el hospital. Este tipo de mentiras eran frecuentes. Didi fue explícita en que tenía que estar al lado de su hija las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Así que nunca llegaron a construir un vínculo de padre e hija. Hasta que en 2005, cuando Gypsy ya tenía 14 años, sufrieron la terrible devastación del huracán Katrina. Didi y Gypsy se vieron obligadas a abandonar la casa en ruinas e inundada y fueron trasladadas a un refugio en Camdenton, que especialmente se había creado para personas con necesidades especiales. Pero al solicitarle los documentos médicos de la hija, Didi dijo que los registros médicos, incluido el certificado de nacimiento, habían sido destruidos por la inundación. Más tarde, un médico sugirió que ambas deberían ser trasladadas a su Missouri natal, y así fue. Al mes siguiente fueron trasladadas en avión. Un nuevo comienzo. En un principio, madre e hija vivieron en una casa alquilada. Durante ese tiempo, Gypsy fue honrada y nombrada Niño del Año 2007 por la Fundación Oley, que defiende los derechos de los receptores de sondas de alimentación, con el objetivo de enriquecer las vidas de quienes viven con nutrición intravenosa. Al año siguiente, en 2008, Hábitat para la Humanidad, que es una organización no gubernamental y no lucrativa que construye viviendas sencillas y fáciles de mantener para personas de escasos recursos en diversos países del mundo, también les construyó una pequeña casa a Didi y Gypsy en Springfield, Missouri. Además, la casa fue adaptada a las necesidades de la niña, con una rampa para la silla de ruedas y un jacuzzi para que Gypsy hiciera sus terapias. Gracias a este proyecto, la historia de una madre soltera con una hija severamente discapacitada que se vio obligada a huir de la devastación de Katrina recibió mucha atención de los medios locales y la comunidad se conmovió de esta historia, que a menudo se reunía para ayudar a madre e hija. Estas ayudas mayormente consistían en contribuciones caritativas. Y durante el tiempo que vivieron en Luisiana, madre e hija asistían a las supuestas citas de Gypsy, además de alojarse en una de las casas de la organización Ronald McDonald, casas que fueron creadas para dar alojamiento gratuito a las familias con hijos enfermos y así aliviarles a los padres la carga que conlleva tener un hijo enfermo. A través de la Fundación Make-A-Wish, que es una organización sin fines de lucro que concede deseos a los niños con distintas enfermedades, Didi y Gypsy recibieron vuelos gratis para ver a los médicos, viajes y pases gratuitos a Walt Disney World, además de entradas para el backstage de los conciertos de Miranda Lambert, donde Gypsy se tomó fotografías en varias ocasiones con la cantante. También conoció a diferentes celebridades. Rod, el padre de Gypsy, continuó pagando la manutención de su hija. Además de enviarle regalos, ocasionalmente hablaba con ella por teléfono. El día de sus 18 cumpleaños aprovechó para llamarla y felicitarla como todos los años. Pero la que contestó al teléfono fue Didi y le pidió que no mencionara la edad real de su hija, ya que ella creía que tenía 14 años. Si antes le había quitado 2 años, ahora también le había quitado otros 2. Y 4 años de diferencia son demasiados. En una ocasión, Gypsy, durante una de sus visitas al hospital, logró ver la verdadera fecha de su nacimiento, lo que la dejó bastante confundida. Y al preguntar a su madre por qué la fecha era distinta a lo que ella creía, Didi simplemente le contestó que era un error tipográfico y la conversación se quedó ahí. Rod, el padre, y su segunda esposa esperaban regularmente ir a Springfield y visitar a su hija. Pero por una excusa u otras razones, Didi siempre terminaba cambiando los planes de visita entre padre e hija. Además, Didi les había comentado a sus vecinos en Springfield que el padre de Gypsy era un drogadicto, alcohólico y abusivo,
que nunca había aceptado los problemas de salud de su hija y nunca había pagado la manutención, sumando otra mentira más a la lista gigante de Didi. Muchas personas que las conocieron obviamente la creyeron. Además, estaban encantados con Gypsy, una niña tan frágil que medía más o menos 1,50 m, con la boca casi desdentada a causa de los medicamentos que tomaba, unos anteojos enormes y una voz aguda e infantil. Razones que afianzaban la versión de la madre y reforzaban la percepción de que tenía todos los problemas que su madre decía que tenía. Y a menudo Gypsy usaba pelucas o sombreros para cubrir su calvicie que su madre se encargaba de realizar, afeitándola regularmente para imitar la apariencia de un paciente de quimioterapia, ya que también dijo que padecía de leucemia. Y dado que su medicación eventualmente haría que se le cayera el cabello, era mejor afeitarlo con anticipación. Cuando salían de casa, Didi a menudo llevaba consigo un tanque de oxígeno y una sonda de alimentación para su hija, ya que hasta ese tiempo Gypsy fue alimentada con el suplemento nutricional líquido para niños Pediasure. Aunque Gypsy se sentía capaz de comer alimentos sólidos, apenas podía opinar o darle la contraria a su madre, mucho menos delante de otras personas, ya que si lo hacía, Didi simplemente apretaba la mano de Gypsy con mucha fuerza para callarla. Y cuando las dos estaban solas, Didi la golpeaba con las manos abiertas o con una percha. Obviamente, si fue sometida desde que tenía uso de razón, Gypsy estaba acostumbrada a cierto tipo de comportamientos de su madre. Pero las intervenciones médicas continuaron. A Gypsy le trataron las glándulas salivales con Botox para posteriormente extraérselos por completo y así poder controlar su supuesta salivación. Pero esta excesiva salivación era provocada por Didi, que le inducía usando un anestésico tópico para adormecer sus encías antes de las visitas médicas. La falta de glándulas salivales junto con los efectos secundarios de la medicación anticonvulsiva que le dieron hizo que los pocos dientes de Gypsy se deterioraran hasta el punto de que la mayoría de sus dientes frontales fueron extraídos y reemplazados por un puente. También se le implantaron tubos en los oídos para controlar sus supuestas infecciones de oído. Las primeras sospechas. En una de sus tantas revisiones, el neurólogo pediátrico Bernardo Flaster-Singh, que revisó a Gypsy, sospechó del supuesto diagnóstico de distrofia muscular, por lo que no dudó en realizar resonancias magnéticas y análisis de sangre, donde no se encontró ninguna anomalía. Se sorprendió que Gypsy no caminara con normalidad y se lo hizo saber a Didi en una de sus visitas de seguimiento después de ver a Gypsy ponerse de pie y sostener su propio peso. Este médico se puso en contacto con los médicos de Gypsy en Nueva Orleans. De esta manera se enteró de que la biopsia muscular original de Gypsy había resultado negativa. Esto le daba la razón a su diagnóstico. Pero además se enteró que los documentos y diagnósticos de las otras enfermedades las había perdido durante el desastre del huracán Katrina, lo que le llevó aún más a dudar de la madre. Con toda la información obtenida, el médico sospechó la posibilidad de que Didi sufría el síndrome de Munchausen por poder, que es una enfermedad mental y una forma de maltrato infantil. Normalmente, el cuidador del niño, con frecuencia la madre, inventa síntomas falsos o provoca síntomas para que parezca que el niño está enfermo. Pero una vez más, Didi logró zafarse de este problema, accediendo a las notas e informes de este médico. Y como vio que este médico le traería problemas, decidió no llevar más a Gypsy a este hospital. Lo lamentable de este hecho es que el médico no denunció este caso a los servicios sociales, ya que supuestamente otros médicos le habían dicho que tratara a madre e hija con mucho cuidado y respeto, lo que le llevó a dudar que las autoridades le creyeran de todos modos. En 2009, la policía recibió una llamada anónima. Esta llamada le advertía de que Didi a menudo usaba diferentes nombres y fechas de nacimiento para ella y su hija, que Gypsy gozaba de una buena salud y que todo era una gran mentira de la madre. Posteriormente, Didi recibiría la visita de los oficiales para una inspección. Y a la pregunta de por qué usaba nombres diferentes, Didi simplemente contestó de que a menudo usaba nombres falsos para dificultar que su abusivo ex esposo las encontrara.
Además, al ver a Gypsy, notaron que padecía de una discapacidad intelectual genuina y pusieron en el informe que todo estaba correctamente justificado y el caso fue archivado. En 2011, ya con 20 años, Gypsy asistió a una convención de ciencia ficción y fantasía y por lo visto asistía a este evento desde 2001. Algunas veces hasta se disfrazaba para asistir a esta convención, ya que esto le ayudaba a integrarse. Pero esta vez haría algo muy diferente a los otros años. Gypsy de repente desapareció de la vista de su madre. Didi, al darse cuenta, desesperada la buscó por todos lados hasta que al final dio con ella, que estaba hablando con un hombre desconocido, pero que también vivía en la zona, con el cual posteriormente Gypsy mantuvo conversaciones telefónicas a escondidas de su madre. Y una noche decidieron escaparse juntos. Pero Didi, preguntando a los vecinos, los encontraría horas después en una habitación de hotel. Rápidamente Didi le enseñó el certificado de nacimiento de Gypsy, donde supuestamente la joven era menor de edad, y le amenazó con llamar a la policía. La madre se la llevó y al llegar a la casa lo primero que hizo fue destrozar el ordenador con un martillo. Seguidamente ató a la joven en la cama y así la mantuvo por 2 semanas. Además, enseñándole el martillo, también amenazó a Gypsy con destrozarle los dedos si volvía a intentar huir. Más tarde, Didi le dijo a su hija que había presentado todos los documentos a la policía alegando que mentalmente era incompetente, lo que llevó a Gypsy a creer que si intentaba huir o acudir a la policía en busca de ayuda, no le creerían. En 2012, y a pesar de las amenazas, la joven volvería a usar internet mientras su madre dormía. Fue así como conoció a Nicholas Godillon, un joven de su misma edad que vivía en Big Bend, Wisconsin. Pero este joven al parecer tenía antecedentes penales por exposición indecente en público y antecedentes de enfermedad mental, como el trastorno del espectro autista. También tenía trastorno de identidad disociativa, es decir, Nicholas padecía de trastorno de personalidad múltiple, que puede tener 2 o más personalidades. Y así su relación continuó a escondidas de la madre. Y en 2014, Gypsy decidió hablar de su relación con su vecina Alia Woodmansey, de 23 años, a quien Gypsy veía como a una hermana mayor. Pero además le comentó que ella y Nicholas habían hablado sobre fugarse e incluso de quedarse embarazada para fortalecer su relación. Gypsy por lo visto tenía 5 perfiles diferentes en Facebook. Y con Nicholas intercambiaban palabras de amor y otras veces usaban elementos BDSM, que al parecer es una sigla que define a una serie de prácticas sexuales alternas. Pero su vecina Lia trató de convencerla para que no cometiera el error de huir con alguien que apenas conocía, que hasta podría ser un depredador sexual. Además, la vecina creía que Gypsy aún era muy pequeña para tomar una decisión tan grande como esta. También creyó que Gypsy solo estaba fantaseando y que pronto se le pasaría la loca idea de huir. Pero la relación continuó. Es más, se consolidó con el pasar del tiempo, ya que al año siguiente Gypsy planificó y pagó los gastos para que Nicholas la visitara en Springfield y por fin conociera a su madre. Y para ello realizaron un plan que consistía en que ambos estarían disfrazados y que Nicholas casualmente llegaría al mismo cine donde Didi y Gypsy estarían, y que casualmente él tropezaría con la madre y acto seguido le contaría de que ambos tenían una relación sentimental. Pero Nicholas comenta que tan pronto se conocieron y se vieron en persona por primera vez, Gypsy se lo llevó al baño, donde los dos mantuvieron relaciones sexuales y los planes de conocer a su madre no se pudieron efectuar. Posteriormente continuaron con su relación por internet, y comenzaron a desarrollar un plan macabro que cambiaría la vida de ambos para siempre. Un plan macabro sin retorno. Ese mismo año de 2015, Nicholas regresó en junio a Springfield, mientras Gypsy y su madre estaban en una cita con el médico. Horas más tarde regresaron a casa y Didi, agotada, se fue a dormir pronto. Fue cuando Gypsy aprovechó para dejar entrar a Nicholas en la casa. Seguidamente,
le dio una cinta adhesiva, guantes y un cuchillo para asesinar a Didi, pues la pareja había intercambiado mensajes para planificar el asesinato de Didi. Supuestamente Gypsy se escondió en el cuarto de baño, se tapó los oídos para no tener que oír los gritos de su madre. Nicolás se dirigió hasta la habitación de Didi. Se paró a un costado de la cama y la apuñaló 17 veces en la espalda mientras dormía. Posteriormente, después de este acto, ambos se encontraron para dirigirse a la habitación de Gypsy, donde mantuvieron relaciones. Luego tomaron $4,000 en efectivo que Didi había estado guardando. Prepararon las maletas y huyeron a un motel en las afueras de Springfield, donde se quedaron unos días mientras planeaban dónde huir definitivamente. Durante ese tiempo salieron a comer y de compras, donde fueron grabados por diferentes cámaras de seguridad de las tiendas locales. Y para evitar ser atrapados con el arma homicida, lo enviaron por correo a la casa de Nicholas en Wisconsin. Luego tomaron un autobús. Pero en el camino hacia la estación varios testigos vieron a la pareja y se sorprendieron al ver a Gypsy con una peluca y andando sin ninguna ayuda. Posteriormente, 2 mensajes de Facebook preocupantes fueron publicados desde la cuenta de Didi en las que decía: Los amigos y vecinos rápidamente se preocuparon y notaron que algo no estaba bien. Llamaron a su teléfono en repetidas veces y no hubo ninguna respuesta, por lo que se tuvieron que trasladar hasta la casa. Vieron que el coche estaba en el camino de la entrada, lo que hacía que la explicación de un viaje sin previo aviso fuera poco probable. La poca luz en el interior de la casa dificultaba ver con claridad, y al ver que nadie respondía a la puerta, llamaron al 911. Cuando llegó la policía, tuvieron que esperar una orden de allanamiento. Mientras tanto, permitieron que uno de los vecinos entrara por una ventana y vio que la casa estaba prácticamente intacta y en orden, y la silla de ruedas de Gypsy también estaba allí. Poco después llegó la orden y por fin la policía pudo entrar en la casa. Y fue cuando se encontraron con el cuerpo de Didi. Enseguida se preocuparon por Gypsy. ¿Cómo estaría sin su silla de ruedas, sin medicamentos, los tanques de oxígeno y las sondas de alimentación? Entre todos los vecinos crearon una cuenta de GoFundMe para pagar los gastos del funeral de Didi y posiblemente los de Gypsy. La vecina con la que Gypsy había hablado de su noviazgo, que estaba presente, le dijo a la policía lo que sabía sobre Gypsy y su novio secreto de Internet. Con esta información, la policía solicitó a Facebook que rastreara la dirección IP desde donde se había realizado las publicaciones en la cuenta de Didi. Al parecer, el mensaje se envió desde Wisconsin. Al día siguiente, las agencias policiales del condado ubicaron la casa de Nicholas. Tanto él como Gypsy se entregaron y fueron detenidos por los cargos de asesinato y delito grave de acción criminal armada. La noticia de que Gypsy estaba a salvo obviamente fue recibida con alivio en Springfield, donde ella y Nicholas pronto fueron extraditados y detenidos con una fianza de $1 millón. Pero al anunciar la noticia, el alguacil del condado Jim Arnott advirtió que las cosas no siempre son lo que parecen. Los medios en Springfield pronto averiguaron la verdad de esta historia e informaron sobre la verdadera vida de Didi y que Gypsy nunca había estado enferma, que además caminaba con normalidad y que la madre había fingido todo, que usó el abuso físico para tenerla controlada. El alguacil pidió que no se donara dinero a la familia hasta que los investigadores supieran la magnitud del fraude. ¿Culpable o inocente? Al salir la verdadera historia de Didi y de cómo había llevado una vida tan oscura, sometiendo a su propia hija a abusos físicos continuos, la sociedad rápidamente simpatizó con Gypsy, pasando de ser una asesina a una víctima de abuso infantil.
Si bien el cargo de asesinato en primer grado puede llevar a la pena de muerte según la ley de Missouri o cadena perpetua sin libertad condicional, el fiscal del condado Dan Patterson anunció que no quería esa condena para ninguno de los dos implicados, al tener delante un caso tan extraordinario e inusual. Los abogados de Gypsy obtuvieron todos los registros médicos de Luisiana, consiguiendo así un acuerdo con la Fiscalía por asesinato en segundo grado para ella. Pero además, en el momento de su captura, Gypsy estaba desnutrida y durante el año que estuvo en prisión había ganado más de 6 kilos, en contraste con la mayoría de presos que suelen perder peso en esta situación, lo que demuestra que Didi tampoco alimentaba bien a su hija. En julio de 2015, Gypsy aceptó el acuerdo de culpabilidad y fue sentenciada a 10 años de prisión. En cambio, Nicholas no corrió con la misma suerte. Se enfrentó a un cargo más grave, ya que los fiscales sostenían que fue él quien inició el complot del asesinato. Y tanto él como Gypsy declararon que él fue quien realmente asesinó a Didi. El acuerdo de negociación de culpabilidad de Gypsy no requería que ella testificara en contra de su novio. En enero de 2017 se llevaría a cabo el juicio de Nicholas. Posteriormente, sus abogados solicitaron posponer el juicio, ya que pedían un segundo examen psiquiátrico. Los resultados de este examen fue que el joven tenía un coeficiente intelectual de 82, lo que sugiere que tiene una capacidad disminuida y que estaba dentro del espectro del autismo. En diciembre de 2017, el juez fijó el juicio de Nicholas para noviembre de 2018. En su declaración de apertura, los fiscales alegaron que Nicholas había planificado durante más de un año el crimen, mientras que sus abogados señalaron su autismo y dijeron que Gypsy había planificado el crimen y que utilizó a Nicholas para perpetrar el asesinato. Se aprovechó de que Nicholas estaba muy enamorado de ella. Al día siguiente, los fiscales mostraron al jurado los mensajes de texto, algunos sexualmente explícitos, que Gypsy y Nicholas compartieron la semana anterior al asesinato. A menudo usaban diferentes nombres. Todas estas pruebas se finalizaron con el video de su entrevista con la policía después de su arresto, donde claramente admite haber asesinado a Didi. Gypsy testificó el tercer día del juicio. Ella admitió que si bien le había sugerido a Nicholas que asesinara a su madre para terminar con los abusos que ésta la sometía, también le había sugerido quedar embarazada de él con la esperanza de que una vez que estuviera embarazada, Didi no tendría otra opción que aceptarlo. Gypsy admitió haber robado el cuchillo que posteriormente usaría Nicholas para cometer el asesinato, además de robar ropa de bebé durante un viaje de compras para poder seguir adelante con cualquiera de los dos planes. Sin embargo, Nicholas dijo que nunca le había comentado sobre el plan del embarazo. Después de 4 días largos e intensos, el caso fue enviado al jurado y tras aproximadamente 2 horas de deliberación, el jurado regresó con el veredicto. En febrero de 2019, Nicholas fue condenado a cadena perpetua. Se le negó una moción para un nuevo juicio y el jurado lo declaró culpable de asesinato en primer grado. También fue declarado culpable de acción criminal armada y fue condenado a 25 años de prisión concurrentes. Nicholas pidió clemencia al juez, justificándose de que se había enamorado ciegamente de Gypsy. Pero el juez no tuvo clemencia. El abogado de Nicholas argumentó que no se debería haber permitido que el psicólogo del Estado testificara y que en su lugar debió haber testificado el psicólogo de Nicholas para establecer que tenía capacidad disminuida. El juez denegó la moción para realizar un nuevo juicio, pero sí admitió que un tribunal de apelación podría encontrar significativo de que declarara el psicólogo de Nicholas. La reacción de toda la comunidad y organizaciones que habían ayudado en algún momento a Didi y Gypsy estaban totalmente sorprendidos y decepcionados. La vecina Alia dijo que lloró de incredulidad al escuchar que Gypsy nunca había estado enferma ni discapacitada y se preguntó si madre e hija se habían estado riendo en secreto de la ingenuidad de sus vecinos. Pero además la familia de Didi en Luisiana, que antes la habían confrontado por el trato que le daba Gypsy y aquellas sospechas de un posible envenenamiento a su madrastra, no estaban tristes por su muerte. Es más, tanto su padre, su madrastra Laura y un sobrino comentaron que Didi se merecía su destino.
y Gypsy había sido castigada tanto como era necesario. Ninguno de ellos estaban dispuestos a pagar el funeral de Didi. Gypsy desde prisión hizo incinerar los restos de su madre, pero ningún familiar estaba dispuesto a recibirlo. Tanto el padre de Didi como la madrastra comentaron que echarían las cenizas por el váter. Rod, el padre de Gypsy, se había enterado de todo. Quedó completamente sorprendido y comentó: creo que el problema de Didi fue que comenzó una red de mentiras y no tuvo escapatoria. Fue como el comienzo de un tornado. Y al ver un video donde se podía apreciar claramente que Gypsy caminaba, el padre se alegró muchísimo por su hija y se puso a llorar. También comentó que Didi, al tener la custodia completa, había hecho todo lo posible para que padre e hija no se acercaran y que esperaba que Gypsy tuviera la mayoría de edad para tener ese acercamiento. Pero también admitió que desearía haber hecho más para luchar por una relación con su hija. Me siento culpable. ¿Cómo pude dejar que esto sucediera? ¿Por qué no estuve más ahí para Gypsy? Aunque muchos lo criticaron porque creen que él estaba al tanto de lo que realmente sucedía y que no hizo nada. El padre, también buscando que Gypsy fuera liberada antes de tiempo de prisión, publicó la petición de que le gustaría que Gypsy fuera reubicada en un centro psiquiátrico para que pudiera recibir mejor ayuda. Actualmente, Gypsy sigue cumpliendo su condena en el Centro Correccional Chillicothe de Missouri. No habló con los medios hasta después de haber hecho su declaración, y cuando lo hizo, le dijo a una de las reporteras que tiene acceso a un ordenador y que aprovechó para averiguar sobre el síndrome de Munchausen por poderes. Así es como descubrió que su madre tenía todos los síntomas. Y seguidamente comentó: creo que hubiera sido la madre perfecta para alguien que en realidad estaba enfermo. Desde pequeña creí en las afirmaciones de mi madre, de que tenía cáncer y por eso me dejé rapar la cabeza. Y a pesar de que sabía de que podía caminar y comer alimentos sólidos, siempre hice lo que ella me pedía. Pero también Gypsy siempre esperó que los médicos se dieran cuenta de las mentiras de su madre y se sintió frustrada porque nadie, además de aquel médico que sospechó, nadie hizo nada. Tuvo que ser sometida a diversas intervenciones médicas cuando en realidad ella no los necesitaba, ingiriendo diversos medicamentos que no le hacían falta, que supuestamente tenía asma, epilepsia, discapacidad auditiva, problemas de visión, alimentación por sonda gástrica, parálisis de cintura para abajo, discapacidad intelectual, reflujos, leucemia, alergias, entre otras enfermedades. Según su historial médico, Didi llevó a Gypsy a los controles médicos unas 100 veces entre 2005 y 2014. No se le permitía tener amigos como otros de su edad. No podía tener una opinión propia, lo que llevó en 2011 a intentar su primera fuga. Pero lamenta que las cosas hayan terminado así. Pagará las consecuencias de sus actos. No obstante, espera ayudar con su historia a otras víctimas de abusos. Según familiares, Gypsy también muestra a veces los mismos comportamientos manipuladores sociópatas que su madre, ya que fue durante gran parte de su vida su único modelo a seguir. Según el experto Mark Feldman, Gypsy está psicológicamente muy comprometida y va a necesitar todo el respaldo y apoyo familiar. También señaló que el trastorno de estrés postraumático es probable que sea un problema en su desarrollo en el futuro. El padre de Gypsy a menudo la visita en prisión junto a Christy, su segunda esposa. Intentan restablecer su relación. También se sabe que Gypsy en los últimos años le pidió permiso a la esposa de su padre, Christy, para llamarla mamá, y que ella estaba encantada de asumir ese título. Más tarde, Gypsy también le pidió si podía adoptarla formalmente, que por cierto las adopciones de adultos están legalmente permitidas en Luisiana. Al parecer, Gypsy tuvo varios pretendientes que la visitaban, pero muchos de ellos solo se acercaban a ella por morbo o buscando fama, hasta que un día un hombre llamado Ryan Scott Anderson le escribió para conocerla, la visitó en prisión y se hicieron buenos amigos, y de ahí nació una relación de pareja. Posteriormente, el 27 de junio de 2022, Gypsy Rose Blanchard, de 31 años, se casó con Ryan Scott Anderson, de 36 años. Intenta llevar su relación de manera muy privada. Gypsy, cuando salga, quiere formar una familia, tener hijos y cuidar muy bien de ellos, ya que ha aprendido por su madre cómo no criar a sus hijos. Gypsy había olvidado que también tiene dos medios hermanos, por parte de su padre Rod Blanchard y su madrastra Christy Blanchard, con los que había compartido de pequeña.
Dylan y Mia, y ambos hermanos están contentos de tenerla. Aunque Gypsy no tiene interés en hablar con su ex, Nicholas todavía parece estar atrapado en su relación, ya que hace poco afirmó en una entrevista: esos fueron probablemente los mejores días de mi vida. Disfruté cada segundo. Desde el principio supe que éramos almas gemelas. Esos 5 días en los que estuve con ella físicamente fueron los días más intensos y mágicos que he tenido. Gypsy en diciembre de 2023 tendrá la posibilidad de conseguir la libertad condicional. Su familia la estará esperando con los brazos abiertos. En este caso, tanto familiares, amigos, negligencias médicas parece que jugaron un papel importante para que se llevara a cabo toda esta macabra historia. Por otra parte, Gypsy desde prisión comentó: siento que soy más libre en la cárcel que viviendo con mi madre, porque ahora se me permite vivir como una mujer normal. Y así llegamos a la parte final de esta historia. Historias que nos muestran cuán malvado pueden ser los seres humanos. Si te gustó este video, no olvides de darle like, compartir y sobre todo suscribirte si aún no lo has hecho. Y activar la campanita para que YouTube te avise cuando vuelva a subir otro video. Sin más que decir, me despido hasta la próxima historia de película. Adiós, que tengas un buen día. Próximo video. Por fin.